Muy buenas noches nuevamente para todos. Ya comenzamos con el inicio de la grabación. Buenas noches para quienes ya han ingresado. Buenas noches para Alexandra, Cándida, Carlos, Diana, Dubis, Elodia, Henry, John, Isabel, Javier Alfonso, Javier Quinaya, Jesús, Iván Vargas, Marci, Mayra, Adriana, Rosmila y Sonia. Y Víctor, sigue llegando, Víctor, Yuri y demás quienes han llegado. Jorge y demás. Bueno, vamos a iniciar ya. Iniciamos con la sesión. Comenzará a compartir pantalla. Por supuesto, confirman que la estén visualizando. En este momento debemos estar viendo una pantalla de Zoom. Recuerde que si desean participar, pueden levantar la mano. Soy atento a cualquier inquietud en cualquier momento. ¿Qué vamos a visualizar entonces en esta nueva sesión que vamos a realizar? La última de este módulo. Se realizará un resumen general del curso. Revisaremos el cronograma de cierre, las instrucciones para el desarrollo adecuado de la actividad 4. Revisaremos un ejemplo de desarrollo y las dudas, inquietudes que tengan ustedes al lugar. Recuerden siempre que las sesiones en línea son netamente sesiones de apoyo. Nunca marcan el inicio de una actividad, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿no? Estas sesiones en línea se pueden desarrollar desde el primer día hasta el quinto día hábil de cualquiera de los módulos que tiene la universidad para que ustedes siempre lo tengan en cuenta y pendiente. Y por supuesto, aprovechar estas sesiones en línea para traer a ustedes las diversas inquietudes. Bueno, no Buenas sé si... noches, profe, compañeros. Muy buena noche para quienes siguen ingresando. Bueno, iniciemos entonces con resumen general del curso. En el primer día de la propuesta de este módulo, correspondiente a incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje, hablaba de tratar de lograr una competencia, como es de incorporar TIC en el diseño de estrategias y actividades para promover el aprendizaje, argumentando su sentido pedagógico. Había que diseñar entonces unas estrategias en las actividades que ustedes propusieran en esa enseñanza-aprendizaje, pero incorporando TIC. Hablamos de esas TIC, son tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, si estamos ya en un avance tecnológico del siglo XXI, pues se asume que todas esas herramientas que vamos a utilizar sean herramientas digitales, de lo que estamos hablando. Por supuesto, hay herramientas que nos permiten comunicar información y no son digitales, como decir los televisores antiguos que conocemos que son televisores de tubo, como hablan o se hablaba antes, televisores de cola. Eso nos permiten transmitir información y me permiten comunicar. Entonces, recordar que también hay ese tipo de tecnologías análogas que todavía se usan. Sí, mucho más en sectores apartados, rurales o marginales. Igual todavía se utilizan radios de las famosas pilas, como las que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Muy importante tenerlo en cuenta. Pero la idea es que todas esas herramientas tecnológicas, tanto analógicas como digitales, que son las generadas por medios computacionales, las podemos utilizar en esta enseñanza-aprendizaje. Y que hay muchos que todavía se utilizan, ¿no? Y si los enfocamos más, digamos, disminuyendo, porque no se puede eliminar, sino disminuir esa brecha digital, es tratar de innovar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizar, mencionaba, esas herramientas digitales y mucho más en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con estos cambios que han sucedido en el siglo XXI.
Por supuesto, esas tecnologías computacionales están de alrededor de los 90, si podemos hablar. Ya se comenzaron a hablar de elementos hipermediales que se pudieran instalar en los computadores y que se podían utilizar. Uno se podíamos, en el caso de la universidad, cuando estudié terminando sistemas, eran los inicios de los elementos hipermediales. Estamos hablando de hace más de 30 años. Entonces, el uso de las tecnologías en la educación no es nueva. Por supuesto, en Colombia, pues hay un cierto pequeño atraso, pero no estamos tampoco tan alejados de las grandes países con sus diversos recursos que se aplican a la educación y a las tecnologías. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no es algo nuevo, hace décadas ya se utiliza esto. Entonces, como dice ahí en el presente, ese curso se propone inducir al estudiante en las principales estrategias reconocidas en el estado del arte para la incorporación del aprendizaje mediado por TIC. Explorar estrategias de planeación, por supuesto, primero se parte de un análisis, planeación, después el diseño de actividades integrando esas TIC. Y lo que después de realizaron, análisis, planeación, diseño e hicieron una implementación. Y por supuesto el estudiante en esos aspectos reconoció riesgos que pueden afectar esa implementación de las TIC en el aula, que ese es el análisis que se hacía en el foro correspondiente a la tercera actividad. Para estos aspectos, entonces, como indicadores, identifica un contenido problemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje y planea una actividad de enseñanza que incorpora a TIC. Eso correspondía a la planeación de la actividad 1. Siempre que tratamos de dar una solución a alguna problemática, pues primero debemos conocer el contexto. Ese contexto nos lo da con unas necesidades específicas. Si miramos, por ejemplo, yéndonos al segundo día, que es donde nos habla de este aspecto, vemos que primero tenemos que hacer un análisis o una identificación de unas necesidades. Para eso, entonces, había que determinar una población objetivo. ¿A dónde va esa solución de esa problemática? Mi institución es pública, es privada. Esa población son chicos de transición, son universitarios, son de bachiller o educación media. Mi institución tiene los recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos, recursos también administrativos. Tenemos a alguien que podamos necesitar de algo y él pueda, por decir, tirar firma y lo podamos lograr, o necesitamos gestionar. ¿Qué conocimientos previos deben tener nuestros estudiantes? ¿Qué experiencia hay relativos o relacionados a estas tecnologías? ¿Cuáles son sus edades? ¿Qué intereses tienen? ¿A qué contexto cultural están asociados nuestros estudiantes? Intereses, por decirlo, si estamos en corregimientos o zonas rurales, donde se le enfoque más hacia el sector agropecuario y quisiéramos nosotros hacer alguna necesidad educativa como que creen una aplicación para vender productos, por ejemplo, o que los enfoquemos hacia otro lado, sí, que están agropecuarios, pero lo llevemos es a técnicos para que sean como electricista. Entonces, un electricista, ¿qué relación tiene con esa parte de lo agropecuario? ¿Cierto? Entonces, hay que analizar muy bien esos aspectos. ¿Qué habilidades, actitudes y comportamientos tienen esos estudiantes? ¿Qué estrategias tiene la institución y las nuevas estrategias que proponemos van a modificar grandemente esos diseños de desarrollos curriculares? Al implementarlo, vamos a obtener esos resultados que queremos. Aumentamos, hacemos un impacto positivo. Nos queda igual, no hubo ningún tipo de impacto o al contrario hubo un impacto negativo. ¿Qué disponemos
de las TIC en esta institución o puede estar en la institución, proponemos ciertas actividades, pero nuestro estudiante tiene esos recursos que puedan acceder. Entonces, toda esa identificación se debe hacer previamente y donde se llevaba a un formato de análisis de la problemática que era descargable. Por supuesto, toda esa identificación de necesidades está basado en un área de conocimiento o asignatura, en particular en un grado o nivel y hacia donde lo llevamos con una unidad o temática específica. Una vez ya identificado esas necesidades, hay que hacer una planeación. Esta planeación de la actividad es bastante similar a hacer una guía de aprendizaje, una secuencia didáctica, porque inicialmente se proponen unas metas de aprendizaje que las podemos asociar como unos objetivos, dependiendo del desarrollo curricular o el enfoque pedagógico de la institución escolar, o llevarlo, como se hablaba anteriormente, hacia unas competencias, donde se determinan en términos de conocimientos cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes y comportamientos frente a lo que se desea lograr. Mientras que un objetivo no, es sencillamente, ahora un ejemplo, me dicen a mí, camina de aquí a la esquina. ¿Cuál es el objetivo? Me dicen, caminar de aquí a la esquina, no más. Pero ¿qué logro con caminar si es bajo competencias? Está mirando cómo camino, cuántos pasos di, estoy bien de problemas circulatorios o no, qué logro al llegar a esa esquina, etcétera. Todo eso son las competencias, que es mucho más allá para que me invitan a caminar de aquí a la esquina. Entonces son aspectos totalmente diferentes. Entonces esta planeación, vamos a ver si la abrimos acá un momento. Hablaba entonces de proponerse unos aspectos donde quedó, no lo veo aquí, acá, donde nos decía entonces en la planeación de la actividad, básicamente crear una secuencia de aprendizaje, nos decía qué unidad íbamos a tratar, recordar que esa unidad o curso era la temática que deseamos desarrollar, no era el nombre del módulo, quién es el autor, qué objetivo o competencia, como ven este las quiere decir o objetivo o competencia, no ambos. El tiempo estimado, siempre todo debe ser claramente medible y esas actividades medibles se hablan en horas o minutos, que puede decir 4 sesiones, pero la sesión ¿cuánto demora? La sesión demora 4 horas, la sesión demora 3 horas, la sesión es un día completo, la sesión es una semana, entonces siempre es claramente medible con los tiempos que se vayan a proponer. Es toda, aquí era la suma total de la ruta de formación que se iba a proponer. Conceptos claves igual a mencionar las tags. Un tags no relaciona más de 3 palabras. Nunca un concepto clave es una definición, ni un concepto, o sea, no hay que definir. Y si no teníamos claramente que era un concepto clave, entonces se podía colocar los temas de esos temas que se iban a tratar. ¿Qué enfoque pedagógico se iba a utilizar? Si era tradicionalista, constructivista, conectivista, esos enfoques, pues de acuerdo con las diversas teorías que se proponían en los materiales de estudio. Que a veces dice enfoque humano, pero ese enfoque humano es tradicionalista, es conectivista, es conductivista, es constructivista, entonces había que enfocarlo hacia esas teorías o enfoques pedagógicos. Y algo también muy importante, saber determinar cuando se habla de la metodología de desarrollo
de la unidad. Por utilizar un computador, por utilizar una tablet, por utilizar un móvil, no quiere decir que es una formación virtual. Cuando se habla de una formación virtual, es o está relacionado a una formación en este ambiente donde todos los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevan a ese medio. ¿Qué quiere decir? Si yo por lo menos aquí como vemos un ejemplo de la ruta de formación, se proponen actividades para alcanzar unas metas, pero se proponen unos recursos y demás materiales de formación para poder desarrollar a cabo la actividad. Y a su vez mencionan cómo lo evaluaríamos. Entonces ahí está todo ese proceso, incluyendo el tiempo de duración. Todos estos aspectos se deben llevar a un ambiente donde no hay interacción directa entre el estudiante y el profesor. Eso es virtualidad. La virtualidad no es porque si yo propongo sencillamente unas actividades que desarrollen en la casa, no es correcto. O virtualidad tampoco es que lo pongamos a visualizar un video de YouTube y ya, tampoco. Es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ambiente de formación presencial, ambiente de formación virtual, mixta o híbrida o combinada. Es decir, que un proceso de enseñanza-aprendizaje lo va a desarrollar con la interacción profesor-estudiante de manera presencial en su aula y otros aspectos u otras actividades, otros procesos de enseñanza-aprendizaje lo va a hacer mediante el uso computacional en su casa o en un café internet o en otro lado, donde unos amigos o vecinos, etcétera, pero no en la institución escolar. Y presencial, que es directamente interacción estudiante-profesor, ¿no? Entonces, que nos quede claramente eso. Entonces, todos estos aspectos que se mencionan aquí, la ruta de formación uno a uno, todo, se llevaba posteriormente a una implementación. Esa implementación se llevaba entonces, de acuerdo con lo que se evidenciaba, arrancando eh, el día 21 al 55, donde leyendo adecuadamente, después de unos 35 días de desarrollo, se proponía entonces desarrollar ¿qué? Había que desarrollar varias evidencias. Uno era el manual instructivo, otro, desarrollar un sitio web. No se está pidiendo una wiki ni un blog, son estrategias didácticas activas totalmente diferentes y asimismo tienen estructuras totalmente diferentes. Y cada uno de estos cumple una funcionalidad totalmente diferente. Aquí se está pidiendo un sitio web. Recordar que un sitio está compuesto, importante tener en cuenta muy bien los conceptos, porque a veces han generalizado un error. ¿Y cuál es el error? Un sitio web está compuesto son por páginas o pestañas. Cada una tiene un contenido diferente, por ello llama sitio, donde cada uno me está llevando a buscar contenidos diferentes. Entonces, todo esto es lo que hace mi sitio. Y cada uno de estos elementos son las páginas o pestañas de navegación. Entonces, este sitio web debíamos crearlo así, de esa manera muy adecuada. Entonces, en el sitio web había que cargar la identificación del autor, en otra pestaña el enlace de ingreso a las clases de Google, otra pestaña el enlace al video y mencionaba qué era lo que había que hacer. El video, como hablábamos antes, y se dieron instrucciones y se mostraron ejemplos, además de que debía durar un máximo de 3 minutos, era hacer un recorrido por las cosas que se habían desarrollado. Ir mostrando, así como estoy mostrando en pantalla
lo que estamos visualizando. Y ahí claramente en las instrucciones lo decía. Entonces teníamos que hacer esa lista de chequeo, ir chequeando qué solicitaba. Por supuesto, para poder desarrollar la clase de Google en sitio web, pues primero teníamos que desarrollar el paso 2. Y el paso 2 también claramente mencionaba que se necesitaba. La clase de Google, recordar que es una clase. Eh, Para algunos que mencionaban que Google Classroom es un ambiente virtual de aprendizaje, no lo es. No cumple porque le faltan muchísimas herramientas para que pueda cumplir como un entorno virtual de aprendizaje o como un LMS, el Learning Management System, o como un ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? Aquí sencillamente es una clase que por la pandemia se creó rápidamente y hubo una utilización masiva, pero faltan muchos aspectos para que sea un ambiente virtual de aprendizaje. Y en esta clase de Google, pues de manera ordenada, íbamos, aquí lo colocan de esta manera, ¿no? Pero recordar que es una guía de aprendizaje donde hay una introducción o contextualización, muestra la parte correspondiente a unos contenidos o temáticas que se van a desarrollar, después mostrar los objetivos de formación, cómo desarrollamos esos aspectos, qué materiales y recursos de apoyo que serían el, entre comillas, la teoría, qué herramientas TIC debo utilizar y describirlas adecuadamente, proponer las actividades, después de proponer las actividades, cómo voy a realizar esas actividades, cómo las voy a entregar y que estas actividades, por supuesto, es de acuerdo con el desarrollo de cada uno de los contenidos o temáticos propuestos. Y al final, después de estas actividades que se llaman formativas, al final había que proponer una actividad evaluativa de cierre. Entonces, aquí está, en la misma AAA lo está diciendo. Es como alguien, un estudiante dijo que yo por qué pedía eso. Sí que eso dónde estaba. Entonces, recordar que esto se propuso para un desarrollo de 35 días, debido a la complejidad de todo lo que había que evidenciar. Básicamente podríamos decir lo que en esos 35 días había que desarrollar 4 evidencias. El manual instructivo, la clase de Google, el sitio web y el video. Entonces eran todos estos 4 elementos. Además, les decía, y aquí aparece, también lo muestra, había que proporcionar al profesor los permisos suficientes para ingresar a revisar todos estos productos. ¿Por qué? Porque se verificaba la autenticidad de desarrollo por parte de ustedes. Y aquí lo estaba también diciendo. Y adicionalmente a las actividades que se desarrollaron, recuerden una primera actividad donde se mostraron unos ejemplos. Después, como unos 15 días antes de finalizar la actividad, se hizo una sesión de refuerzo donde ustedes mostraron ejemplos de desarrollo. Se hicieron las recomendaciones específicas. Adicionalmente a eso, volví a enviar un correo donde les mencioné unas recomendaciones generales. Porque todo lo que ustedes publiquen como productos digitales tienen que poderse acceder sin ningún inconveniente. No deben pedir autorizaciones, no debe tener restricciones, como algunos recursos que subieron que habían que darle clic para poder acceder, ¿cierto? Entonces, recordar que a la clase también había que enlazarme como profesor para poder impartir, y todo eso se envió 15 días antes de la finalización. Y como era un manual instructivo, pues la idea era que lo hicieran lo más adecuado. No era para el profesor, sino para el estudiante. Y aquí también se dan unos lineamientos. Entonces, todos esos aspectos había que incluirlos en este entregarlo en nuestra actividad. Y les decía, pues, primero sitio web, que era lo más adecuado. Después del sitio web, lanzaba a Google Classroom y los enlaces que debía tener, hacerlo adecuadamente.
Entonces, con 35 días era tiempo suficiente para hacerlo. Y, por supuesto, algunos se apoyaron de realizarlo de manera grupal. Entonces, ahí están las valoraciones que habían que hacer. En los productos digitales, pues también les había hecho recomendaciones de los contrastes de colores para el sitio web, para la clase de Google. En el instructivo, pues debía ser sobrio, ¿no? De acuerdo con diferentes tipos de fuentes que se proponen. No colores, sino tipos de fuente. Como decir, tratar de no usar tanto Tiny Roman, que lo que vemos a medida que se disminuye el tamaño no son legibles. Igual utilizar los básicamente tres estilos, que siempre arranca de un título principal grande y a medida que nos vamos introduciendo los contenidos, pues se van disminuyendo el tamaño. Siempre es hacia abajo los tamaños. Nunca es al contrario, porque queda muy mal esa visualización. Esta sería entonces la actividad donde desarrollamos todos esos aspectos generados en el análisis y la planeación. Posteriormente, entonces, como conclusiones sobre la experiencia, algunos de ustedes pudieron tener ese impacto con sus estudiantes, otros sencillamente lo dejaron en la planeación. Pero algunos de ustedes sí me han comentado que lo llevaron a cabo satisfacción en sus aulas de clase y, por supuesto, algunos de sus estudiantes estuvieron felices de siempre estar solucionando en hojas los cuestionarios y demás, que llevarlo a una solución de, digamos, de actividades interactivas. Después, al día 56, vamos a participar entonces en un foro. Cada uno de ustedes también, por supuesto, con unos lineamientos específicos. No sé si estamos bien o tienen alguna inquietud hasta el momento, mientras carga para el día 56. Bueno, bienvenidos quienes siguen llegando. Entonces, para el día ya 56, donde se propone conclusiones sobre la experiencia, hay que participar en un foro, el cual se habilitó, demora solamente una semana. ¿Todo esto con qué? Pues con base en lo que lo menciona de estas conclusiones sobre la experiencia. Muchos de ustedes pudieron desarrollar, digamos, su actividad número 2 con base, pues primero tuvieron que haber hecho el ajuste en la planeación, que bueno, algunos no cumplían, otros cambiaron las temáticas, etcétera. Entonces, esos eran los aspectos que se preguntaban acá. No era copiar y pegar lo que encontramos en nuestros textos, sino como experiencia personal que encontramos. La primera pregunta orientadora nos decía, ¿cuáles son los aspectos claves a considerar en la aplicación de TIC en actividades de enseñanza? Como veíamos en la primera parte, el que nos sirve mucho en la actividad uno es el análisis de un contexto, identificar necesidades primero. Entonces, identificación de necesidades, como veíamos, la población objetivo, tener en cuenta los recursos que puede tener a la mano, cómo son nuestros estudiantes, qué problemática deseamos tratar de solucionar, qué modificaciones tuvimos que hacer para poder llevar a cabo esa problemática. ¿Tuvimos acceso a los recursos que queríamos? Si lo pudimos hacer o no lo pudimos hacer, etcétera. Ya su percepción personal sobre esa incorporación de TIC nos dice, no fue bien, no nos fue bien. Para poderlo incorporar, por supuesto, yo estoy ya como docente siglo XXI, tengo que tener unas competencias mínimas, básicas, tecnológicas. Y usted sabe ya que él me lo dijo, ¿no? Desde el año 2000 lo ha mencionado. Entonces, llevamos ya 22 años que lo ha conceptuado el MEN. ¿Qué quiere decir? Si estoy navegando, pues debo conocer un navegador. Si voy a ingresar a un computador, debo saber manejar el mouse, el teclado. Lo primero ya es que da temor y es lo más importante. ¿Cómo prende el computador? ¿Qué pasa si espicho este botón o lo oprimo?
se explota el computador. Hay unos temores iniciales cuando estamos llegando al uso de ciertas herramientas computacionales, ¿cierto? Entonces, adquirimos esas competencias mínimas básicas, sabemos manejar procesadores de textos, libros de cálculo, presentaciones, por lo menos, digamos, herramientas 1.0 las sabemos manejar, sabemos instalar una aplicación, sabemos desinstalarla, sabemos correr un antivirus, sabemos por lo menos descargarlo y activarlo. Tenemos la precaución de nuestros correos electrónicos, que eso es lo otro, tenemos correo electrónico. Todos esos aspectos, entonces, mínimos básicos que debemos conocer para poder saltar a unas herramientas 2.0. Entonces ya migramos, digamos que lo que es siempre lo básico de tener un PowerPoint, ya hacer unas presentaciones avanzadas como Canva, ¿cierto? Como Prezi u otras presentaciones adicionales. Saltamos también para el uso de herramientas para generar estrategias didácticas diferentes, que antes hacíamos puras cajas como un diagrama de flujo, pero ahora ya sabemos realizar un mapa mental con MyMister, sabemos realizar un mapa conceptual con herramientas como CMap, sabemos exportarlo, sabemos enlazarlo para que si tenemos un sitio web, un blog, un wiki, podamos enlazar eso a nuestros estudiantes. Sabemos generar actividades, ya sea básicas como la tiene JClean o Hot Potatoes, o hacemos actividades interactivas como en EducaPlay o Kahoot. Todos esos aspectos, entonces va en la evolución de nuestro conocimiento de las TIC. ¿Cómo creen ustedes o cómo pueden valorar esas TIC que utilizaron? ¿Qué ventajas y desventajas tienen sobre las herramientas que utilizaron? Que algunos insertaron videos de YouTube, otros hicieron formularios de Google, otros crearon foros interactivos, otros actividades como hablamos en EducaPlay, etcétera. De esos, ¿cómo valoran ustedes y qué ventajas y desventajas pudieron tener? Posteriormente ya, punto final, después de lo anterior, como hicimos una planeación para poder llevar a cabo esa implementación, ¿qué modificaciones consideramos necesario realizar? Entonces dijimos, esta actividad era para realizar 4 horas, pero ya cuando la implementamos, la duración es menor, o al contrario, para que nuestros estudiantes comprendan mejor la temática propuesta, hay que ampliarle el tiempo. Y asociado a la ampliación del tiempo, pues entonces también tenemos que incorporar otros recursos. Tenemos que modificar las actividades, etcétera, todos estos aspectos. U otros dijeron, no, me fue bien en la planeación, eso mismo llevé entonces a la implementación. Bienvenidos quienes siguen llegando. Ese sería entonces este punto. No sé, ¿alguien tiene el micrófono abierto, desea participar? Bueno, esa sería la tercera. Ahora, el último tema. Pero antes de llegar al último tema, vamos entonces a ver nuestro cronograma de cierre. ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, ya para esta última actividad con respecto al cronograma de cierre que se propone. La realimentación, hay que cerrar el curso, hay que validar las actividades que ustedes están enviando, hay que validar ya, terminar con el foro, hay que revisar los pendientes que ustedes tengan, revisen, hay algunos que todavía creo que les falta la actividad 1. Recuerden que tienen plazo hasta el 27, es importante sacar más de 0, así tengan un 2 o 3 que les suma y porque el 0 no suma. Recuerden que la actividad 1 vale es un 30%, es bastante el peso. Entonces, pónganse a realizar esa actividad, envíenla y yo solicito un permiso a la coordinación académica para que lo pueda enviar. O ustedes le solicitan, pero si pueden hacerlo, háganlo hoy, porque ya mañana se cierra, ¿sí? El recibido. Entonces, para esta realimentación,
de la última actividad que se propone, solo son 3 días de duración. El resto son procesos administrativos de cierre. El cierre del módulo, ya recibido todo hasta con el permiso de la coordinación, va a ser el 31 de julio, que sería el próximo domingo, pero ya, como reitero, todo está recibido hasta el 27. Las notas parciales deben ya estarse publicando el 3 de agosto. Son 5 días hábiles de la actividad. Por eso el 27 es el último día para arrancar desde el 28 como día hábil. Las reclamaciones serían hasta el 5 de agosto y las notas definitivas el 6 de agosto. Esas serían entonces las fechas de cierre. Entonces ténganlo muy atento a ese aspecto. ¿Cuándo reciben esta calificación? Durante toda esta semana. Porque recordar que si ustedes han mirado su tablero de calificaciones, la nota 3 es un 30%, como les mencionaba, 20% que corresponde a la actividad 3 y el 10% para la actividad 4. Entonces, el que vaya cumpliendo ya con el comentario, pues ya va obteniendo su nota completa. Entonces, van poco a poco a medida que vayan enviando su realimentación. No se recibe en parcial. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar. 10 sobre 30 que no han enviado el comentario quedaría sobre 0. Entonces, si ustedes sacan, acá está el 5M12. Aquí es más M12. Que haya obtenido 5 en el foro, miraría su nota parcial como si fuera 3.3. Entonces dice, bueno, ¿por qué perdí yo el foro? Si a mí me fue bien, ¿sí? Entonces, para no tener esos inconvenientes, la nota 3 completa se enviará hasta tanto no completen el comentario. Y si no envían el comentario, por supuesto, va a quedar la nota en 0. Por ejemplo, que hayan obtenido 4.8 en el foro. Esta es la M11. 4.8 por 20 sobre 30 le daría 3.12. Entonces, si se publica parcialmente, están diciendo, ¿por qué perdí el foro? No es que lo hayan perdido. Le falta todavía el 10% de la realimentación, ¿no? Entonces, por eso hay que esperar al 30% foro más actividad número 4. No sé si comprendieron en esta parte. ¿Comprendieron este aspecto? Los escucho. Entonces le reitero esta nota hasta que finalicemos con la realimentación. Bueno, gracias Jorge, muy amable. Bueno, entonces este es el aspecto a tener en cuenta del cierre del curso. No sé si tienen alguna pregunta, les quedó claro cómo vamos a hacer el cierre del curso. Profe, con respecto a ese comentario, que yo siempre, pues, por lo que me he dado cuenta en los escritos, entendemos otra cosa. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Bueno, ya te explico, ya voy para allá. Dale, profe. Vale, te agradezco. Bueno, no sé qué, alguna inquietud sobre el cierre del curso y cómo obtenemos las notas finales, vamos bien. Jorge ya dijo que sí, los demás. Profe, buenas noches. Sí, habla Humberto. Te escucho, Humberto. No tengo claro cómo se va a tomar la nota de este 10% para completar el 30 de la última actividad. Bueno, ya. Es algo escrito, participación en el foro ahora. Hay que hacer algo, no sé. Sí, ayer se envió las instrucciones de cómo realizar el comentario, ¿no? Ya lo vamos a mirar. Entonces se va a hacer un comentario, ya entro para allá. Bueno, vamos a mirarlo de una vez. Entonces, si voy al día 64, que fue el día de ayer, de la apertura del foro, vamos a mirar lo siguiente. Humberto, ¿has mirado
mensajes o correos ha ingresado a la plataforma, ¿no? Sí he mirado mi correo, no me ha llegado nada. En la plataforma sí no la he mirado. Sí, ayer se envió 25 de julio a las 11:41 de la mañana, se enviaron las instrucciones, ¿no? Tienes que revisar si de pronto tienes aún los correos de la universidad como correo basura, Pero correos muy raro spam o no porque deseados, ¿no? precisamente, profe, usted cuando envió el link, usted envió dos correos. Un correo con el link para ingresar a esta reunión y el otro correo que es donde explica lo que a continuación vas a hablar. Correcto, vale. Entonces, sí, Humberto, entonces revisar tu correo, ¿no? Ya estaban ahí las instrucciones ayer. Entonces, con respecto a lo que veíamos de la actividad 4 de la alimentación, vuelve y se reitera lo que hablé ahorita del cronograma de actividades, del 25 al 27, días de duración. Recordar nuevamente que la sesión en línea es refuerzo, ¿no? No marca el inicio de la actividad, que lo tengan muy en cuenta para quienes han ingresado recientemente. Se permite entonces que este nuevo comentario, o mejor la última actividad, ustedes la puedan desarrollar en grupo. Ustedes deciden, máximo 3 integrantes, ¿sí? Por supuesto que estén matriculados conmigo en las 2 clases o aulas que tengo actualmente. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, se habla de un documento llamado comentario. El comentario corresponde a los aspectos claves a considerar en diseño y construcción de recursos educativos. Recursos educativos en general, no solo digitales, ¿correcto? No estamos hablando de recursos educativos digitales, no lo, no lo crucen o no combinen porque son 2 términos totalmente diferentes. Sí, no sé si ustedes ya hayan tenido, creo que ustedes ya tuvieron experiencia de que es un red, ¿cierto? Un red es algo totalmente diferente a un recurso educativo. Recordar que estos recursos, vamos aquí rápidamente, le reitero ese aspecto. Un recurso educativo puede ser analógico o puede ser digital. Pero básicamente para no tener problema con recurso educativo digital, yo lo coloco es recurso digital aplicado a la educación. Normalmente en mis conceptos les digo así para que no vayan a, ¿sí? Recurso digital aplicado en la educación o en la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Un recurso digital es cualquiera. Yo puedo tener un recurso digital como blog, por ejemplo, un blog educativo. Ese es un recurso digital. Puedo tener una wiki, puedo tener un sitio web, puedo utilizar una actividad desarrollada por JClick o Hot Potatoes. Puedo utilizar EducaPlay, puedo utilizar una red social como YouTube educativo donde encuentra videos. Esos son recursos digitales aplicados a mis procesos de enseñanza-aprendizaje. Mientras un red es mucho más, es más avanzado. Red minúscula no, red mayúscula. Porque es el acrónimo de ¿qué? De recurso educativo digital. Y ese red, ya con los nuevos términos desde el MEN de 2012, que inclusive quien primero inició esta terminología fue la UDES, donde ustedes actualmente están matriculados. Ese red es igual a un objeto de aprendizaje. Y este objeto de aprendizaje, que es el mismo red, se aplica a cualquier ambiente de formación. ¿A cuál ambiente de formación?
como veíamos en los enfoques o las metodologías, al presencial, al virtual. No sé, aquí se quedó aquí pegado algo. Vamos aquí a escribirlo rápidamente. El objeto lo puedo aplicar en mis ambientes de aprendizaje o mis procesos de enseñanza virtuales, o lo puedo aplicar a mis ambientes mixtos. Un objeto de aprendizaje en un ambiente presencial. Por ejemplo, un laboratorio. Esto es un laboratorio, hablemos de química. Entonces, estoy físicamente con mis estudiantes. Les llevo ese objeto de aprendizaje donde les cargo todo el proceso de enseñanza. Estoy en mis materiales de formación, le estoy mencionando al estudiante qué es una mezcla, qué es una combinación, cuáles son los productos químicos, cuáles son su valencia, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado a la química. Además de eso, les pongo actividades en el mismo objeto de aprendizaje de manera presencial. Estoy hablando aquí, digamos, en un computador donde estoy ejecutando ese objeto de aprendizaje para que ellos hagan prácticas, combinando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una gota de cloruro y tengo agua y se la echo? ¿Qué ocurre? No sé si aquí hay un químico o un biólogo que esté aquí en nuestra sala actual. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo azufre y le echo cloro, por ejemplo? Todo eso lo estoy haciendo en mi PC. De tal manera que cuando termine, yo como estudiante de hacer todas esas prácticas, todas esas animaciones, todas estas simulaciones, ahora sí vaya a coger todos estos químicos y comenzar a combinar. Eso es presencial. Y virtual, que es lo que normalmente estamos viendo en este momento, que lo estamos haciendo en línea por internet. Algunos de ustedes puede ser que tengan experiencia en LMS o en Avast, donde hay estos ambientes virtuales de aprendizaje y están cargados los objetos, ¿cierto? En esos ambientes virtuales. Y mixto, la combinación, como decía los anteriores. Les colocamos objetos de aprendizaje para que los generen de manera presencial y otros lo mandamos a la casa. Entonces, a veces llamamos un objeto grande como una actividad de proyecto de más, que esa actividad de proyecto, además de que tiene ese objeto grande, está compuesto por otros objetos. Entonces, objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Y eso a veces esto es lo que también me hace una asignatura completa, ¿cierto? Una asignatura, ¿por qué? Porque cada objeto está teniendo una temática o una unidad. Entonces, si de pronto digo yo, toda mi asignatura la cargué en una sola, digamos, LMS, donde voy desarrollando unidad por unidad. Y dentro de cada unidad estoy teniendo esos objetos de aprendizaje. Eso también sirve así. ¿Y qué mezclamos? Pues haga unas en su casa y otras las vamos a hacer interacción directa profesor-estudiante. Por aquí veo que le levantó alguien la mano. Joan, te escucho, Joan. Joan, Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha buenas bien? noches. Sí, señor, claramente. Profe, me queda pues una inquietud porque pues en teoría la asignatura que nosotros estamos viendo es incorporación de TIC, tecnologías de la investigación, de la información, la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje, y no entiendo pues la relación que tiene que haber con los recursos educativos digitales. De igual manera, en la evaluación que tú nos hacías, nos dejabas el comentario diciendo que efectivamente nosotros habíamos utilizado recursos digitales aplicados a la educación, pero no habíamos utilizado como tal REDS, ¿sí? Que tienen sus componentes y pues acá estamos viendo la para otra materia donde efectivamente tenemos que analizar REDS. Y en la agenda de avances de aprendizaje que mirábamos decía es herramientas TIC. En ningún momento pues en la agenda de avances de aprendizaje decía que tenemos que meter recursos educativos digitales como tal,
teníamos recursos digitales aplicados a la educación, pero no recursos educativos digitales como tú lo estás explicando. Y también pues me genera un poco de ruido el hecho de que al final del curso hablemos de recursos educativos, diseño y construcción, cuando todo el tiempo hemos estado hablando de herramientas TIC aplicadas a la educación, pero no necesariamente de recursos educativos, profe. Sí, correcto. Precisamente le hago la claridad a Joan, porque porque algunos escribieron que utilizaban recursos educativos digitales, ¿no? Entonces, para que tengan claridad en ese aspecto, entonces le estaba haciendo el repaso de los conceptos. ¿Ya? No, profe, pero, perdón, profe, pero mi pregunta es ¿por qué tenemos que hablar al final, hacer un comentario de recursos educativos y toda la asignatura, el módulo que estamos viendo era TICS y no necesariamente recursos educativos? Claro, todo lo que se está hablando, cuando desde el análisis es muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando ustedes hicieron un análisis y una planeación, se habla de incorporación de recursos educativos. ¿Por qué? Porque lo están aplicando a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso se llaman recursos educativos. ¿Ya? Muy importante tenerlo en cuenta. Desde arranque, eso es así. Porque tú puedes tener recursos, pero lo vas a llevar a un evento comercial y no a tus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando esté relacionado con tu institución escolar, en tus procesos de enseñanza-aprendizaje se llaman recursos educativos, Joan. Importante que quede claro esos aspectos. Reitero, tú puedes crear recursos, pero con enfoques comerciales y aquí no lo estamos creando para eso, ¿cierto? Aquí no es emprendimiento, ni nada de esto, ni economía, ni nada. Aquí estamos creando unos recursos, hablamos de crear, pero algunos sí lo crearon. Tú dices que no, pero sí, algunos crearon en la actividad 2, algunos sí se pusieron en esa tarea de crear formularios interactivos, de crear actividades en EducaPlay y otros no los construyeron, los tomaron ya desarrollados, ¿no? Es muy importante esos aspectos, Joan, que lo tengas en cuenta los conceptos que pudimos vivenciar, ¿vale? No sé si me comprendiste en eso. Pues te entiendo tu punto de vista, pero realmente creo que no lo comparto, pero pues, profe, creo que sí es fundamental lo que los compañeros están diciendo, saber si hay posibilidad pues de mirar como tal la clase, porque le hemos hecho un recorrido otra vez a los otros dos trabajos que presentamos, y no sé si hay posibilidad de revisar lo que vamos a mirar ahora. Sí, no, aquí es no sé, de pronto les hacía énfasis de recursos educativos, porque ustedes pueden utilizar analógicos, dependiendo de qué tanto acceso tengan a sus recursos. Porque alguien analógico puede decir, no, yo les creé fichas o yo creé una actividad con fichas de Lego. Eso es analógico. ¿Ya? ¿Para qué? Supieran de pronto armar algo o a veces con fichas de Lego que crearan un mapa o que tuvieran, por ejemplo, si son los chicos de transición o primaria, que sepan cómo construir un árbol, etcétera. Eso es un recurso educativo aplicado analógicos porque ustedes los pueden tocar, ¿ya? Entonces, acá ustedes son más son alrededor como de 70 estudiantes de las dos aulas. Entonces, de pronto, Joan, en tu parte específica no consiste recursos, pero otros compañeros tuyos de las dos aulas o grupos sí los crearon. Hicieron ese diseño y en esa planeación, ¿correcto? Y algunos decían, no sé, que a veces se confunde que es un red de un recurso digital aplicado en la educación, por eso les hacía énfasis que son solamente recursos educativos, ya sean analógicos o digitales, ¿listo? Para que nos quede claro de que algunos lo hicieron y de acuerdo con el acceso a la tecnología. No sé si con eso te quedó más claro, yo. Y ya entonces continuamos. Listo, lo demás ya de una construcción de un recurso educativo digital, eso está para la última asignatura del trimestre, donde ustedes tienen que crearlos.
Sí, y por supuesto su profesor que tenga les va a decir cómo se crea un reto. Bueno, alguien más tiene la mano levantada por acá, Javier, y ya seguimos con esta parte. Sí, señor, gracias. Javier y sigue Entonces, Luis Darinel. aquí menciona usted que hagamos un comentario sobre los aspectos claves a considerar en el diseño y construcción de recursos educativos. Bueno, cuando se piensa en un recurso educativo, como ya se ha comentado, uno piensa en las necesidades de los estudiantes, ha hecho una evaluación, ha hecho un análisis de los recursos que ellos necesiten para poder consolidar su aprendizaje. Entonces, se supone que en las instituciones educativas debemos contar con los recursos digitales, pero lastimosamente no, a veces no los tenemos en la cantidad que desearíamos, ¿no? Para todo el trabajo con los estudiantes. Pero noto que aquí habla de diseñar o construir esos recursos educativos. O sea, pueden ser, bueno, usted mencionó que si con fichas Lego, pueden ser con elementos de reciclaje, cosas así que uno pueda, digamos, en un vertido estuvimos trabajando lo que es el conocimiento del espacio, las estrellas. O sea, a los chicos podíamos decirle, construir o diseñar ¿cómo es? Una maqueta con esto, lo que es esa estructura espacial. Utilizamos recursos materiales reciclables, por decir algo. Entonces, estamos llevando a cabo esa construcción a partir de unos elementos que son conocidos por los jóvenes, por los estudiantes, a los cuales ellos tienen acceso y que al mismo tiempo es fácil de relacionar y de construir a partir de la enseñanza que ya se le dio en las clases. Eso voy a hacer cómo es un elemento para esta construcción. Si es válido, ¿no? Sí, pero no te veas más allá de esa parte, ¿no? Sino mira lo que dice aquí. Aspectos claves a considerar, ¿sí? ¿Qué crees tú que debemos tener en cuenta para poder tratar de realizar ese diseño o esa construcción de Yo recursos? mencioné ahorita, o sea, la necesidad de los estudiantes, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, si estudiantes han alcanzado algunos logros, pues les falta consolidar, digamos, algunos conocimientos adicionales o para ejemplificarle de forma más sencilla, podría decir, ¿sí? Entonces, con esto ya les quedaría mucho más claro a ellos, a ellos mismos meterse allí en la construcción de ese mismo espacio que ellos ya vieron, digamos, a través de un video, que lo vieron a través de otros recursos. Digamos, ya lo hicieron a través de un recurso digital. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, tener en cuenta de qué vamos haciendo con base en toda la experiencia del curso que tuvimos que hacer en la actividad 1. Ahí generan bastantes aspectos clave, ¿cierto? ah, En la actividad 1 me da la pauta que debemos tener en cuenta. La actividad 2 también me dice qué debemos realizar. Y por último, la actividad 3 como conclusiones. También nos dice qué debemos realizar. Entonces, para sacar el comentario, entonces la actividad 1, 2 y 3. Con eso ya podemos dar por desarrollado este comentario. ¿Ya? ¿Y por qué es un comentario cuando siempre se llama así? Es porque es algo personal. Entonces, por eso se menciona ahí y se plantea su opinión personal y crítica con respecto a esos aspectos claves. Eso es un comentario. O sea, yo me siento y me pongo a escribir ahí sí en yo, ¿sí? En mi primer pronombre, en mi sentido del yo, ¿correcto? Después, entonces, hablamos del comentario que 10% tiene una estructura específica, no debe superar en lo que se sienten ustedes a escribir más de 1 a 1.5 páginas. Deben incluir, por supuesto, la portada, que es adicional. Entonces, si hacen portada más 1, serían 2 páginas. Portada más 1,5 harían 1, 2 páginas y media. Los tipos de fuentes normalmente que venimos utilizando, no hagan nada itálica o gótica. Tamaño de fuente 12, interlineado 1.5. En la portada deben incluirse ustedes bien claramente quiénes son los que están. Pueden utilizar la misma portada que se envió del informe, importante la extensión, porque por eso es algo corto, por eso los 3 días que se daban, porque es sencillamente sentirse uno a escribir de lo que uno
evidenció y listo. Es algo así rapidito. Profe, Nua- disculpe. Nuevamente enviarlo en archivo PDF. Recordar que si lo envían en Word, a veces hay fuentes que no tengo en mi computador, que sí lo pueden tener ustedes, o también se pierden formatos como son márgenes, otros tipos de textos, etcétera. Entonces, usted lo convierten a PDF y lo envía. ¿Ya? Eso es muy importante. Sí, vuelve, no sé quién. Profe, sí, disculpe, o sea, según observa aquí lo que usted nos envió, ahí tenemos el 2.1 es el título básicamente, pero vamos a desarrollar el aspecto 2.3, que es plantear esa opinión personal o crítica, ¿sí? Sí, correcto. O El sea, 2.1 es el título, es el el título, 2.3 correcto. a lo desarrollar, listo. O sea, vamos a hacer el Correcto. 2.3 nada más, con todas las especificaciones que vamos a dar en el punto 3. Sí, señor, Gracias, así profe. es, correcto. Luis Daninel, tenías la mano levantada. A Humberto, tienes abierto micrófono. No sé, Luis No, Dani. profe, era para preguntar eso, pues ya el compañero, era si las preguntas deben ir inmersas, deben plantearse o deben ir inmersas en el comentario. Sí, no hay ninguna pregunta. O, Solamente o es el el título. o el título, sí. Sí, se incluye el título y se desarrolla el título. Y se desarrolla lo que nos dice el título. Por eso aquí está la frase orientadora. Entonces, recordar nuevamente, eh, es de propia autoría. Quien usted lo desarrolla, se sientan a escribir. No hay matriz de valoración. Se valida con los eventos que se proponen en el 2 y en el 3. Nuevamente, muy importante evitar el plagio. Son reflexiones críticas. Pero si alguien llega a incluir alguna cita de autor, entonces al final tiene que incorporar un evento más que se llama bibliografía. Recordar que la citación, que algunos de pronto aún tienen dudas en cómo se maneja la parte de norma ZAPA, que es cuando lo incluimos en el informe, o mejor, en el del desarrollo de la temática, o en la introducción, o en las conclusiones. Esta es la forma corta. ¿Sí? Yo lo llamo forma corta. Esa es la cita bajo normas APA. Y al final, como estoy citando autores, tengo que incorporar algo que llaman bibliografía. Esa bibliografía, entonces, ¿qué hace? Recopilo, que es la forma larga, se hace la recopilación de las citas. No sé si habían tenido eso en cuenta. Y toda toda la especialización de todo lo que ustedes realizan en la evidencia siempre les está diciendo esto. No va a ser algo nuevo, siempre ustedes lo tienen. Desde la apertura del curso, el primer día se les envía un comunicado sobre los derechos de autor y demás que deben tener ustedes en cuenta y respetar. Siempre hay algo que incorporemos que no sea de nuestra autoría, cita bajo normas APA. Pero si hacemos audio, si hacemos imágenes, si insertamos tablas que yo mismo las desarrollé, pues también soy autor de eso. Entonces es autoría propia. Entonces no hagamos autoplagio, ¿cierto? Y después lo recopilamos. De todas maneras, siempre la citación corta, bajo normas APA. Y tener en cuenta, pues, las diferentes reglas dependiendo de la citación que yo vaya a hacer. Todo de manera general en normas APA se llama bibliografía sin importar el origen, sin importar que sea una figura, sin importar que sea un video, sin importar que sea un sitio web, un blog, un wiki, sin importar que sea un libro electrónico, sin importar que sea un libro físico. Todo se recopila bajo algo que se llama bibliografía. Este es entonces cómo desarrollamos este comentario. Un ejemplo, vamos a mirar entonces, creo que lo tengo por aquí abierto. Un ejemplo de cómo se desarrolla. Confirman si están viendo el archivo de
de PDF. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, aquí por supuesto, tener en cuenta la portada, utilizar las que veníamos haciendo en el informe. Entonces, pues aquí el título no es realimentación, sino el nombre del comentario. Entonces, aquí están los autores, el módulo, profesor, cuando lo desarrollen y demás aspectos. Esta es la portada. El título del comentario. Entonces, así algo corto, ¿no? Entonces, cuando termina un párrafo, espacio, y así dices, como notan, está justificado completo o márgenes homogéneos al lado y lado. Y ahí comienzan a escribir. Importante tener, y hasta ahí, página, página y media. Es así de corto el comentario. Eso es un comentario. Comenzaron a escribir, por supuesto, hay aspectos que deben tener en cuenta, etcétera. Como dice, tenemos que realizar un análisis del contexto, cuál se va a intervenir, ajustarlo, etcétera, etcétera. Y termina con esa parte del comentario. Eso es un comentario. No sé si tienen preguntas al respecto. Profe, disculpa que te interrumpa. Cuando dice que hay que dar nuestro punto de vista crítico y analítico, en la parte, como dice, es muy general, recursos educativos, de lo más que podemos, o sea, de lo que más podríamos plasmar, podría ser digital. ¿Sí? Sí. No, Ahora. en general recursos educativos. O sea, toca hablar de todo un poco, entonces no nos podemos centrar solamente en lo digital, como se venía trabajando. Sí, por eso yo en la explicación que les mostré antes, ¿no? Hablar de recursos digitales llevados a la educación, que no vayan a confundir con un red que es totalmente diferente. Ok. ¿Sí? No hablar del término recurso educativo digital porque es otra cosa. Recordar Listo. que, sí, no sé si ustedes ya vieron ese módulo o lo están viendo. Sí, ya lo vimos, sino que de pronto, como es lo que más había trabajado, pensé que podíamos de pronto, o sea, pues se me olvida cuál sería el verbo, reflejarlo más en el comentario, pero como usted me dice que toca ser demasiado general, entonces toca hablar de todo un poco. Sí, recurso educativo, porque reitero, un red es muy diferente a un recurso digital llevado a la educación. Un red es como si tuviéramos un balón. Ese balón tú lo puedes trastear a donde sea. ¿Por qué? Porque tiene unas características. ¿Cuáles? No sé si de pronto se acuerdan. ¿Qué características debe tener un red? ¿Quién se acuerda de la clase? ¿Quién me puede escribir? Reutilizable, profe. Correcto, reutilizable. ¿Qué más? La universidad coloca 6 características. Autores generales a nivel mundial colocan 12 características. La usabilidad, que tenga retroalimentación, dice aquí Adriana. Compatibilidad. Que sea accesible. Sí, eso es como, suena como a estándares, ¿no? Una red, el red, además de las características que tiene, primero es, uno de los aspectos muy, muy importantes, es que es autocontenible. No sé si alguien me quiere explicar qué quiere decir eso con autocontenible. Autocontenible, así está bien, contenible. ¿Qué quiere decir esa palabra? Reutilizable, sí, Adriana, correcto. ¿Quién me dice que es autocontenible? ¿Qué quiere decir eso? Por eso un recurso digital llevado a la educación es muy diferente a un red. Y ese autocontenible está hablado desde 1998. Por un autor llamado Weasley. ¿Qué quiere decir? Que todo debe estar acá, no debe estar por fuera. Todo lo que yo ejecuto debe estar aquí. Y como todo está acá, eso me permite lo que mostramos antes. Me permite que yo lo pueda
llevar a cualquier parte. Lo puedo trasladar en cualquier parte. Y el trasladarlo a cualquier parte que me permita. Pues algo muy importante. Trabajar offline o sin internet. Entonces yo lo descargo, ¿qué? Pues en un archivo comprimido en .zip. Normalmente es como se generan los sitios, o depende del autor, lo puede generar en RAR. O algunos que lo hacen, lo ejecutan en un, por ejemplo, en un .exe. Lo vuelven ejecutables o en .com. Por ejemplo, un REC creado en XLearning. XLearning permite exportarlo ejecutable o como una aplicación. O me permite generarlo o exportarlo como un .zip. ¿Para qué? Para que lo pueda insertar en la web, para que lo pueda llevar a un LMS o un ABA. Todos los componentes del red que están ahí adentro, que lo puedo llevar, están generados ¿por qué? Por recursos digitales. Ahí donde aparece el famoso término de recursos digitales. Entonces, cantidades de RD son los que me forman un red. Y este señor tiene unos componentes principales. ¿Como cuáles? No sé si alguno se acuerda qué componentes mínimos debe tener un red. Ahí vamos repasando. Correcto. Jorge tiene razón, no necesita otra herramienta para funcionar. Es descargable totalmente. Entonces, al hacer eso, al poderlo descargar y lo puedo transportar a donde sea. Por decirlo, profesores que están en zonas rurales, pero en algún momento están en la zona urbana, pero en mi zona rural sí tengo computadores, pero no tengo internet. Entonces voy a mi sitio donde me hospedo, a mi casa, etcétera, descargo el red, lo copio en una USB o en CD, donde quiera, o en mi computador, lo llevo ya a mi zona rural, de que haya energía eléctrica, sencillamente le doy doble clic y teniendo cualquier navegador activo, de una vez se ejecuta. Es muy importante tener en cuenta eso. Ejemplos, por ejemplo, de red, voy a mostrarle aquí rápidamente. Miremos, por ejemplo, aquí, si tengo alguno descargado. Por ejemplo, estos, como no, también son .zip. Aquí son 3 red que se descomprimen o los cargo. Este pesa solamente, ya les comparto, pesa 6 megas. Voy a compartirles pantalla para que vean esto. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, por lo menos aquí, este dice Reino Animal, otro integrando con Paco y este. Entonces, este primerito apenas pesa 6 megas. Por favor, cerra micrófono. Yo les traje un paraguas. Bueno, Leonardo, voy a cerrarte tu micrófono. Listo. Integrando con Paco y un Reino Animal. Como notan, miren los tamaños que tiene. ¿Y por qué? Se pueden cargar en .zip. Lo abro, lo descomprimo. Mire, está para Macintosh. Quiere decir que sirve para trabajar en los Mac también. Dependiendo de estos, puede traer un móvil. Viewer. Sencillamente ya lo descomprimí, le doy clic derecho. Digo abrir con. Está ahí con Google. Vamos a abrirlo con Mozilla Firefox. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Y ahí se ejecuta. Eso es un red que tiene todos estos aspectos como una secuencia didáctica o guía de aprendizaje. Tiene todos esos aspectos de contextualización, como me muestra una guía de navegación, me muestra una estructura, me muestra enlaces de navegación, da una guía del usuario, muestra una introducción, muestra unos objetivos, muestra un resumen, propone tareas, que estos serían otros componentes como son las actividades, y dentro de estas actividades, porque es contenido para aprender, tiene una estructura específica de diseño. Entonces, se asume que dentro de las actividades, como muestra aquí contenido, están los materiales de formación o recursos.
Entonces, si yo le doy clic, ahí está mostrándome los materiales de formación o entre comillas, como digo yo, la teoría. ¿Qué es un red básicamente? Podemos decir es una clase migrada o una unidad temática en su totalidad migrada a un sistema computacional. Eso es un red. Igual tenemos otro, por ejemplo, acá. Subieron un libro completo con todas las unidades temáticas. Aquí es un objeto de aprendizaje dentro de muchos objetos de aprendizaje. Una tareita bastante ardua. Esto pesa, este libro de cálculo pesa 129 megas y es totalmente interactivo. Vamos a ver aquí, acá. Entonces, como no están está ahí, tiene una, puedo ir navegando, además de que muestran información. Este fue descargado, como notan, de Educativa Descartes, Red Educativa Digital Descartes, dándolo en español totalmente. Y todo es interactivo. Todo lo muestra ejemplos. Hay hasta imágenes interactivas, animaciones, y por acá está hasta GeoGebra. ¿Sí? Si yo quiero mirar, por lo menos aquí, si quiero subir, moverme, etcétera. Está todo eso totalmente interactivo. ¿Cuántos años demorarían haciendo este objeto de aprendizaje? Y todo está ahí. Están todos los componentes completos. Eso es un red. Es importante diferenciarlo de un recurso. ¿Y cómo crean eso? Lo que vimos allá. Un recurso digital para imágenes, otro recurso digital para generar animaciones, otro recurso digital que lo incorporaron. Como se nota, tiene GeoGebra, ¿sí? Etcétera. Tiene videos, tiene herramientas interactivas. Todos esos son recursos digitales llevados ahí. Bueno, entonces no sé, ¿alguien más tenía alguna inquietud? O ya nos quedamos claros con esos aspectos. Luis Darinel, ¿tienes? Profe, sí, profe. Profe, software educativo y red, diferencia. Software educativo es cualquier programa que pueda llevar a aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y un software educativo, el que me permite, por supuesto, crear recursos para llevar a la educación. ¿Sí? Software educativo, por ejemplo, por decir EducaPlay. Eso es un software educativo ya desarrollado donde yo puedo proponer mis actividades. Pero un red es una clase completa llevada a un medio tecnológico. ¿Sí? No sé si viste el ejemplo que te mostré. Sí, señor, sí, señor. Profe, disculpe de pronto que me salga un poco del tema de que nos compete a nosotros, pero sí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Nosotros en el último módulo, que es construcción de red, nosotros vamos a aprender a construir uno, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Esos reds se construyen a partir de qué programa? ¿De Java o hay algún programa específico para eso? En esa parte, si ustedes saben programar, un red, voy a volver aquí a activar, un red se crea básicamente como si fuera un sitio. ¿Sí? De un red, como ustedes lo notan aquí, tiene una estructura específica donde hay unas carpetas contenedoras. Entonces, básicamente un red siempre se crea como un sitio web. ¿Ya? Un sitio. Un red. Es similar bastante como a un sitio. ¿Por qué? Porque tiene carpetas contenedoras. Las carpetas contenedoras que tenemos. Tenemos las imágenes. Normalmente hay que incorporarla porque son red interactivos. Tenemos videos. Están los textos. ¿Sí? Eso, por supuesto, lo crea automáticamente. Hay aplicaciones que lo crean solos. Sencillamente yo debo ser el creativo, como por ejemplo Excel Learning, ¿ya? Como Ardora.
Profe, pero eso que como usted está Cuadernia. mencionando no pueden ser descargables. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En un sitio web, si sabe trabajar, lo puede hacer en el famoso WordPress. Y eso es descargable. ¿Por qué? Porque uno lo genera. Uno es el que lo genera, uno es el autor. Excel Learning tiene 5 o 6 tipos de exportación. Entre ellos, hacer lo que veíamos antes como un punto zip. No sé si tú estabas ahí, yo les mostré el ejemplo. Sí, señor. Excel Learning permite exportarlo como punto zip y también como punto exe. Tú eres el que decides cómo. Ardor y Cuadernia también lo hace igual. Entonces tú debes saber cuál va a ser tu destino. ¿Sí? O Ardora o Cuadernia, además de que algunos lo hacen así, también tú lo puedes exportar como en HTML. No sé si ya están trabajando con el 5 para que pueda ser incorporado a un móvil. Ya, para generar un HTML. Uno es el que decide cómo lo va a exportar. Ya. Y al ser exportable, si es por lo menos un punto .civ o punto .exe, ya por defecto es descargable. ¿Ya? ¿Correcto? Y hay muchos más dependiendo de la aplicación que vaya a decir su profesor en ese momento. ¿Vale? Ah, ok, profe, gracias por la aclaración. ¿Yo? Sí, señor. ¿Quién más o ya damos por finalizado? ¿Alguna aclaración adicional de esta? Bueno. Listo. Bueno, muy amables entonces por participar y quienes todos están o han participado. Recuerden que esta actividad 4 va a finalizar el próximo 27 de julio. ¿Sí? Haciendo un resumen general para quienes ingresaron posteriormente. ¿Dónde está? Aquí. Tener en cuenta que para quienes tengan pendientes, se recibirá hasta el 27 de julio. Para quien no ha enviado la actividad 1 y si ha enviado las otras, pueda obtener una nota diferente a 0. ¿Vale? Ténganlo muy en cuenta en esa parte. De recordarles 3 días, pónganse juiciosos de una vez a hacerlo, eso no van a demorar mucho. Máximo 3 integrantes. Profe, vence mañana la actividad, ¿no? Sí, Mañana señor, hasta mañana, correcto. Hasta mañana para calificar sobre 5 y también la idea es que no se pasen ahí por cumplimiento de los tiempos para que puedan tener sus notas parciales pronto. Profe, mi inquietud es si cuándo comparte de pronto la grabación de este encuentro. Si Dios quiere mañana, Luis. Ah, listo. Muchísimas gracias, profe. Que tengan una feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias igualmente a todos. Felicitaciones a todos los que ya aprobaron el módulo. Gracias por participar, ir aprendiendo muchas cosas que a veces nos generan esfuerzos, pero recuerden siempre que alguien les puede colaborar si no saben manejar herramientas, ¿no? Y por supuesto, lo más importante de todo, agenden muy bien sus actividades. No dejen todo para lo último. Recordar que esta, más que todo, la actividad 2 fue bastante compleja, varias evidencias y lo hacemos los 3 últimos días, no vamos a alcanzar, por supuesto, a desarrollar una actividad tan compleja como esta. Bueno, entonces nuevamente felicitarlos, gracias por participar en este módulo. Dios mediante podemos estar con otro nuevamente compartiendo. Y espero, por supuesto, que hayan aprendido mucho. Muy amables a todos, muy buena noche, que estén muy bien. Lo mismo, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente para todos. Feliz noche igualmente para todos. Buenas noches, bendiciones.